Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes hoy un vídeo que creo que realmente les va a tocar el corazón. Como ven en el título, hoy vamos a sumergirnos en un mensaje de amor entre Burak y Neslihan, una pareja que estoy seguro, muchos de ustedes conocen y admiran. Vamos a desentrañar las palabras, las emociones y la historia detrás de un mensaje que promete conmovernos a todos. Prepárense para un viaje de sentimientos puros, de esos que te hacen suspirar y creer una vez más en el poder del amor verdadero. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, porque aquí siempre encontrarán contenido que alimenta el alma y la imaginación. No se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Hoy nos adentramos en el mundo de Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo, sinónimo de talento, carisma y, para muchos, de una relación que inspira. A menudo vemos las vidas de las celebridades a través de un prisma de glamour y éxito profesional, pero hoy vamos a ir un poco más allá. Nos centraremos en algo más íntimo, algo que trasciende las cámaras y los aplausos, un mensaje de amor. Específicamente vamos a explorar un mensaje que, según nos revela el título, tiene el potencial de conmovernos profundamente. ¿Qué palabras eligieron? ¿Qué sentimientos plasmaron? ¿Qué contexto rodea este intercambio tan especial? Esa es la magia que desvelaremos hoy. Imaginen por un momento la profundidad de un mensaje escrito por alguien que te ama, alguien que ha compartido contigo alegrías, desafíos, sueños. No es solo tinta sobre papel o píxeles en una pantalla, es una parte del alma, un eco de experiencias compartidas, una promesa de futuro. Y cuando hablamos de Burak y Neslihan, personas que ya han capturado nuestra atención por su arte, imaginar sus mensajes personales, sus declaraciones de amor, es algo que despierta una curiosidad natural y un interés genuino. ¿Qué hace que un mensaje de amor sea tan conmovedor? A menudo, no es solo la grandilocuencia de las palabras, sino la autenticidad, la vulnerabilidad y la conexión genuina que transmiten. Un mensaje que te llega al alma es aquel que te hace sentir comprendido, valorado y profundamente querido. Es aquel que al leerlo te arranca una sonrisa, una lágrima o simplemente te hace sentir esa calidez en el pecho que solo el amor puede provocar. En el caso de Burak y Neslihan, ambos son figuras públicas, pero como todos, tienen sus momentos privados, sus espacios de intimidad donde el amor se expresa de maneras únicas y sinceras. Lo que hace especial este análisis no es solo la fama de los remitentes, sino la posibilidad de atisbar la humanidad detrás de sus personajes públicos. Es un recordatorio de que, sin importar cuán exitosos o admirados sean, todos compartimos la necesidad humana de amar y ser amados. Para muchos, Burak Özçivit es conocido por su carisma en pantalla, su porte y su capacidad para dar vida a personajes complejos. Neslihan Atagül, por su parte, ha cautivado con su intensidad interpretativa y su belleza natural. Juntos forman una pareja que ha sido objeto de admiración y cariño por parte de sus seguidores. Por eso, explorar un mensaje de amor entre ellos no es solo curiosear en la vida de famosos, es una invitación a reflexionar sobre lo que hace que una relación funcione, sobre la importancia de la comunicación en el amor y sobre cómo las palabras pueden ser un puente hacia el corazón del otro. Imaginen que uno de ellos ha escrito al otro después de un momento particularmente difícil, o quizás para celebrar un hito importante en su relación. O tal vez es simplemente una expresión cotidiana de afecto, pero escrita con una profundidad que la eleva a algo extraordinario. Vamos a empezar por analizar qué tipo de lenguaje podría estar presente en un mensaje así. A menudo los mensajes de amor verdadero se caracterizan por su sinceridad. No buscan impresionar, sino expresar. Pueden incluir recuerdos compartidos, anécdotas que solo ellos dos entienden, o simplemente una declaración directa y honesta de sus sentimientos. Podríamos encontrar palabras como mi amor, mi vida, mi todo, pero lo que realmente las hace poderosas es el contexto y la emoción que las envuelven. Pensemos en la posibilidad de que uno de ellos destaque las cualidades que admira en el otro, aquellas cosas que lo enamoraron desde el principio y que siguen haciéndolo sentir especial. La gratitud también juega un papel fundamental en los mensajes de amor. Agradecer al otro por su presencia, por su apoyo, por hacer la vida más bella. Ahora, imaginemos el escenario. ¿Dónde podría haber surgido este mensaje? Tal vez fue escrito en un momento de distancia, añorando la presencia del otro. O quizás en medio de la rutina diaria, como un recordatorio de que el amor sigue vibrante. Las redes sociales, las plataformas de mensajería, incluso.
Una carta escrita a mano, todas son posibilidades. Lo importante es la intención detrás de cada palabra. Si Burak le escribiera a Neslihan, ¿qué crees que le diría? Tal vez le recordaría la primera vez que se vieron, o un momento específico que marcó un antes y un después en su relación. Podría elogiar su fortaleza, su inteligencia, su forma de ver el mundo. Si fuera Neslihan quien le escribiera a Burak, tal vez resaltaría su apoyo incondicional, su sentido del humor o la forma en que la hace sentir segura y amada. El poder de un mensaje de amor radica en su capacidad para evocar emociones. Cuando lees algo que te llega al alma, sientes una conexión más profunda con la persona que lo escribió. En el caso de Burak y Neslihan, al ser figuras públicas, estos mensajes, si se hacen públicos de alguna manera, nos ofrecen una ventana a su mundo íntimo, a la humanidad que comparten y a la profundidad de sus sentimientos. A veces un simple te amo es suficiente, pero cuando se acompaña de detalles específicos, de referencias personales, de una reflexión sincera, ese te amo se multiplica en su impacto emocional. Pensemos en la estructura de un mensaje así. Podría empezar con un saludo cariñoso, seguido de la razón principal por la que se escribe. Luego venir las expresiones de amor, los recuerdos, los agradecimientos. Y finalizar con una reafirmación de sus sentimientos y quizás una proyección hacia el futuro. Lo que hace que un mensaje sea verdaderamente conmovedor es la honestidad con la que está escrito. Las palabras no son forzadas, fluyen de manera natural, sincera, reflejando la realidad de sus emociones. Por ejemplo, si analizáramos un hipotético mensaje de Burak para Neslihan, podríamos imaginar algo como: mi querida Neslihan, hoy, mientras miro las estrellas, pienso en ti y en la luz que trajiste a mi vida. Recuerdo aquel día en el que nuestros caminos se cruzaron por primera vez, y aunque entonces no lo sabía, mi corazón ya te estaba esperando. Has sido mi refugio en las tormentas y mi alegría en los días soleados. Tu fuerza me inspira, tu dulzura me calma y tu amor me hace sentir completo. No hay palabras suficientes para expresar lo que siento por ti, pero quiero que sepas que cada día a tu lado es un regalo. Gracias por ser tú, por amarme como solo tú sabes hacerlo. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Y si Neslihan respondiera, tal vez sería algo así: mi amado Burak, leer tus palabras me llena de una emoción indescriptible. Tú eres mi paz en medio del caos, mi risa en los momentos de silencio. Desde que llegaste a mi vida, todo ha cobrado un nuevo sentido. Admiro tu pasión, tu dedicación y la forma en que siempre me haces sentir que soy la única persona en el mundo. Gracias por tu amor incondicional, por tu apoyo constante y por construir conmigo un hogar lleno de sueños. Eres mi compañero, mi confidente, mi todo. Te amo con cada latido de mi corazón. Estos son solo ejemplos hipotéticos, por supuesto, pero ilustran el tipo de profundidad y sinceridad que buscamos en un mensaje de amor que conmueve. No se trata de usar las palabras más sofisticadas, sino de transmitir la verdad de los sentimientos. Se trata de esa conexión única que solo dos personas que se aman de verdad pueden entender y compartir. Y en el caso de figuras públicas como Burak y Neslihan, cuando comparten fragmentos de esta intimidad, nos permiten conectar con ellos a un nivel más humano, más cercano. Nos recuerdan que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas con emociones, con sueños, con un amor que, como el nuestro, busca ser expresado y valorado. Este vídeo es una invitación a reflexionar sobre el poder del amor en nuestras propias vidas. ¿Cómo expresamos nuestro amor? ¿Qué palabras elegimos? ¿Cómo hacemos sentir a nuestros seres queridos que son importantes para nosotros? A veces un pequeño gesto, una palabra sincera, puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Y cuando vemos ejemplos de amor que nos inspiran, como el que esperamos encontrar en este mensaje entre Burak y Neslihan, nos anima a ser mejores en nuestras propias relaciones. El título Burak a Neslihan, mensaje de amor que te conmoverá, nos promete una experiencia emocional. Y estoy seguro de que, sea cual sea el mensaje específico que analicemos o que inspiremos, la esencia será la misma: la profunda conexión entre dos personas que se aman. Es un recordatorio de que en un mundo a menudo lleno de ruido y distracciones, el amor verdadero, expresado de forma sincera, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas y conmovedoras que existen. Para finalizar este recorrido, quiero que se lleven consigo la idea de que el amor, en todas sus formas, es algo para celebrar y cultivar. Y los mensajes, las palabras, los gestos que compartimos con quienes amamos, son tesoros que construyen y fortalecen esos lazos.
Hemos explorado la profundidad y la belleza que puede encerrar un mensaje de amor, especialmente entre dos personas a quienes admiramos. La autenticidad, la gratitud y la conexión personal son los ingredientes clave que transforman unas simples palabras en un torrente de emociones. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber sus pensamientos. ¿Qué tipo de mensajes de amor les conmueven más? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha llegado al corazón, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.